Describe las principales fases en la formación del relieve español y los procesos geológicos implicados. Esta es una de esas preguntas que pueden caer perfectamente en selectividad y hay que tener clarísima. Acompáñame para comprender de forma sencilla y con ejemplos esta parte teórica del tema del relieve. Si el relieve español es el resultado visible de miles de transformaciones, su estructura geológica es el esqueleto que lo sostiene. Y para entender por qué España tiene esa forma, con mesetas, cordilleras y depresiones tan marcadas, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, muchísimo más de lo que solemos imaginar. Imagina que la historia de la Tierra fuese una película de 2 horas. Bueno, pues los seres humanos solo apareceríamos en los últimos segundos de película. Antes de eso, durante miles de millones de años, el planeta se plegó, se fracturó, se hundió y se elevó una y otra vez, hasta llegar a la forma que hoy conocemos y que podemos reconocer en los mapas. Cuando hablamos de evolución del relieve, en realidad estamos hablando de la historia viva de la península ibérica. Un territorio que a lo largo de los últimos 4.000 años ha estado sumergido bajo mares tropicales, ha formado parte de supercontinentes como Pangea y ha sufrido choques y separaciones de placas que han levantado, hundido y vuelto a levantar. Por eso el relieve que vemos hoy no se formó de una sola vez, sino que es el resultado de una larga sucesión de etapas geológicas en las que se han ido alternando procesos constructivos y también procesos destructivos. Y aunque todo eso suena muy lejano, realmente esas huellas las podemos ver por todas partes. En las sierras de granito de Gredo, en las pizarras del Bierzo, en las calizas de los Pirineos o incluso en las arenas del propio Guadalquivir. Todo, absolutamente todo, tiene una explicación geológica. Así que más que un tema, este bloque lo podríamos definir como un viaje, o sea, un recorrido por las diferentes eras de la Tierra para entender cómo se ha ido modelando el relieve español y qué fuerzas siguen actuando hoy bajo nuestros pies. Y claro, antes de empezar este viaje necesitamos saber cuáles son las grandes piezas de este rompecabezas geológico. Cuando observamos el relieve español desde un punto de vista geológico, todo se organiza en 3 grandes piezas, como si el país fuese un puzzle formado por materiales de distinta edad y también de distinta dureza. Esas piezas son el zócalo o macizo antiguo, las cordilleras de plegamiento alpino y las cuencas sedimentarias. Imagina que la Tierra es como un libro muy viejo y que cada una de esas unidades va a ser un capítulo que eso sí está escrito con un tipo de roca diferente. La primera pieza es el zócalo o macizo antiguo, que se formó hace cientos de millones de años durante la era paleozoica, cuando la orogenia herciniana levantó grandes cordilleras que luego fueron arrasadas por la erosión. Hoy solo quedan sus restos que se han convertido en un terreno duro y muy estable, hecho de granitos, pizarras y también cuarcitas. De hecho, si piensas en paisajes como Salamanca, Ávila o el norte de Cáceres, tienen sierras redondeadas y rocas grises. Entonces aquí lo que estás viendo es precisamente la huella de ese macizo. En la península este zócalo se reconoce en el sistema central, los montes de Toledo y el macizo Galaico-Leones, que todos ellos están formados por materiales muy antiguos y también muy resistentes. Podríamos decir que es el suelo original sobre el que después se va a apoyar una muy buena parte de la meseta. La segunda pieza son las cordilleras de plegamiento alpino. Son mucho más jóvenes y estas se formaron durante la era terciaria. En este caso, pues fue cuando la orogenia alpina consiguió deformar y elevar los materiales depositados durante el Mesozoico. Y de ahí surgen montañas tan imponentes como los Pirineos, las cordilleras béticas y también el sistema ibérico. Si las comparamos con el zócalo podemos notar la diferencia enseguida. Son más altas, más escarpadas y están compuestas por materiales más blandos, como calizas que se van a plegar con cierta facilidad. Es por eso que sus formas son más espectaculares y también más abruptas. Y vamos con la tercera gran unidad, las cuencas sedimentarias. Imagínalas como los huecos que quedaron entre los relieves antiguos y las nuevas cordilleras. Pues durante millones de años esas zonas más bajas poco a poco se fueron rellenando de sedimentos y formaron amplias llanuras y valles. En el interior tenemos la submeseta norte y sur y en el exterior nos encontramos también las depresiones del Ebro y el Guadalquivir. Por eso estas tierras suelen ser zonas más fértiles y se aprovechan para la agricultura, aunque también son más blandas y fáciles de erosionar.
Así que resumiendo, tenemos el zócalo, que representa esa base antigua y sólida del relieve, las cordilleras alpinas, que son los relieves jóvenes y plegados, y por último las cuencas sedimentarias, zonas bajas donde se acumulan los materiales procedentes de la erosión. Cada una de ellas va a formar parte de la historia geológica de España, por eso es importante que las observemos en conjunto para poder entender el mapa físico y sobre todo entender por qué tiene ese equilibrio entre zonas elevadas, llanuras interiores y relieves montañosos periféricos. Y claro, para entender cómo se formaron todas estas piezas, es necesario que retrocedamos en el tiempo y ver qué fue lo que ocurrió en cada una de las eras geológicas. Para comprender cómo se ha formado el relieve español, tenemos que mirar atrás, de hecho, mucho atrás en el tiempo. El territorio que hoy conocemos ha cambiado por completo a lo largo de cientos de millones de años. Y la causa está en el movimiento continuo de las placas tectónicas. Sabemos que la corteza terrestre está dividido en grandes fragmentos que flotan sobre el manto y se van moviendo lentamente, de hecho, unos centímetros al año, pero es lo suficiente para chocar, separarse y hundirse, moldeando el relieve del planeta. Durante este proceso, la placa ibérica, que en algunos momentos fue independiente y en otros estuvo unida a la africana o la euroasiática, ha vivido etapas de colisión, que son las fases orogénicas, y también etapas de calma, que son periodos donde predomina la erosión y la sedimentación. En la fase orogénica, la presión entre placas provoca que se pliegue y se eleven los materiales, formando así montañas y cordilleras. Después, cuando llega la etapa de calma, la erosión es la que va desgastando esos relieves y también los sedimentos se depositan en zonas bajas creando cuencas y llanuras. ¿Qué va a provocar esto? Pues que esa alternancia constante entre construcción y destrucción va a ser clave para entender la evolución del relieve peninsular. Si imaginamos la historia de la Tierra como una película, pues hubo un tiempo, hace más de 250 millones de años, en el que todos los continentes estaban unidos en un supercontinente, la Pangea. En él, lo que hoy es la península ibérica ocupaba una posición intermedia entre lo que sería América del Norte, África y Europa. Cuando la Pangea comenzó a fracturarse, claro, las placas se separaron, los océanos se abrieron y la futura Iberia empezó a moverse hacia el norte, acercándose al continente europeo. Ese desplazamiento explica una muy buena parte de las colisiones y plegamientos que forman parte de nuestros relieves. A lo largo de la historia esto va a suceder en grandes eras, en grandes capítulos que van a marcar diferentes episodios del modelado terrestre. Son la era precámbrica, era paleozoica, era mesozoica, era terciaria y era cuaternaria. Es por eso que podemos afirmar que la formación de relieve peninsular no es una historia lineal, sino que va a ser el resultado de la interacción entre fuerzas internas de la Tierra y también fuerzas externas. Por eso cuando miramos el mapa físico de España, lo que vemos no es solo un paisaje, sino que es un registro visible de millones de años de evolución, plegamiento y erosión. Debemos adentrarnos en cada una de las eras para comprender cómo esos primeros materiales empiezan a consolidarse. Si retrocedemos más de 4.000 millones de años, llegamos a una Tierra bastante diferente a la que conocemos actualmente. No había continentes definidos y la vida tal y como la conocemos tampoco existía. Tampoco los mares tranquilos, es decir, que el planeta era un lugar inhóspito, cubierto de volcanes, océanos primitivos y una atmósfera bastante densa. Aún y así, en todo este caos comenzó a formarse una base sobre la que se levantaría la futura península ibérica. Esta primera fase fue la era precámbrica, que también se llama arcaica. Aquí se consolidan los materiales más antiguos de nuestro territorio. De hecho, en esta época surge una banda arqueada de dirección noroeste-sureste que se elevó en el centro y noroeste de la actual península, que estaba formada por rocas como pizarras, neises y granitos primitivos. Esto lo podemos imaginar como el primer esqueleto del territorio ibérico, una especie de cimiento rocoso sobre el que después se van a ir construyendo todos los relieves posteriores. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de millones de años esa banda fue arrasada por la erosión y sumergida bajo el mar,
quedando cubierta por los sedimentos. Sin embargo, sus restos todavía perduran en ciertas zonas, como en Galicia, el norte de Portugal, el sistema central o los montes de Toledo, que conservan parte de esos materiales que se formaron en esta época tan remota. Y aunque directamente no veamos paisajes arcaicos a simple vista, las rocas más antiguas de España no dejan de ser testigos silenciosos de lo que ocurrió en aquel tiempo. Y lo impresionante es que a partir de esas bases tan antiguas fue como se empezó a construir todo lo demás. La Tierra siguió cambiando y pronto llegaría a una de las etapas más decisivas de nuestros relieves. Entramos en una era apasionante, la era primaria o paleozoica, hace entre 600 y 225 millones de años. Aquí el planeta ya empieza a tener mares amplios, zonas emergidas y la vida se abre camino en el agua. Pero lo que más nos interesa aquí es lo que está ocurriendo bajo nuestros pies. La Tierra estaba plegándose y levantando las primeras grandes cordilleras europeas. Durante esta era tuvo lugar la orogenia herciniana, que fue un gigantesco movimiento tectónico que afectó a todo el planeta, absolutamente a todo el planeta. Fue como un gran choque de placas que hizo que la superficie terrestre se doblara y se fracturara, levantando montañas enormes. En la península ibérica, esa orogenia dio origen a un macizo herciniano, una especie de escudo antiguo, que estaba compuesto por granitos, pizarras y cuarcitas. Estos materiales son muy duros, resistentes y también muy antiguos. Si pudiéramos ver un mapa de aquel tiempo, el relieve sería completamente distinto. Donde hoy están los montes de Toledo, el sistema central o el macizo galaico-leonés, había auténticas cordilleras gigantescas, es decir, que serían comparables en su momento a los actuales Alpes. Fijaos la magnitud de la que estamos hablando. Pero con el paso de millones de años, esas montañas se erosionaron y se aplanaron, dejando un terreno mucho más estable que conocemos como zócalo o escudo herciniano. Esta va a ser la base sobre la que se apoya una gran parte del relieve peninsular actual. La orogenia herciniana también formó otros núcleos en la zona bético-rifeña y el conjunto ebro-catalán-balear, aunque esos serían transformados después durante la orogenia alpina. En resumen, podemos decir que el Paleozoico fue el momento en el que España obtuvo sus cimientos geológicos. Fue de hecho la primera gran construcción del territorio. Tienes que imaginar este zócalo como un bloque de piedra vieja sobre el que luego la naturaleza va a seguir esculpiendo durante millones de años. Y de hecho, sin esa base herciniana, la península no tendría hoy ni su forma ni tampoco su estabilidad. Pero tras tanta energía tenía que llegar la calma. Y de hecho, la siguiente etapa geológica será un descanso que se tomó la Tierra. Después de la enorme agitación del Paleozoico, el planeta entró en una fase de descanso geológico durante la era secundaria o mesozoica. Esto fue hace 225-68 millones de años, donde la Tierra, como hemos dicho, se tomó un respiro. No hubo gran desplegamientos ni cordilleras nuevas, lo que dominó aquí fue la erosión y la sedimentación. Imagínalo así, las montañas hercinianas, que en su día fueron enormes, comenzaron a desgastarse lentamente. La lluvia, el viento y los ríos fueron reduciendo esas alturas hasta convertirlas en llanuras y en mesetas de un relieve bastante más suave. Todo ese material arrancado de las cumbres se fue depositando en lugares más bajos, es decir, que se fueron rellenando antiguas cuencas y fondos marinos. Es como si el planeta estuviese nivelando el terreno para preparar el siguiente acto de su historia. Pero durante este periodo además ocurrió algo muy importante. La meseta comenzó a bascular hacia el este, o sea, es decir, hacia el Mediterráneo, y esto le permitió que los mares penetraran en esa dirección, cubriendo amplias zonas y también depositando sedimentos marinos, sobre todo de tipo calizo. Por eso, muchas de las montañas que se formarían después, como el sistema ibérico o los Pirineos, están hechos de caliza y de margas originadas en ese momento precisamente. También fue en el Mesozoico cuando los continentes empezaron a separarse. El supercontinente Pangea se fragmentó y la placa ibérica comenzó a moverse de manera independiente, acercándose lentamente a la placa euroasiática. Ese movimiento va a ser clave para entender lo que ocurriría más adelante. Es decir, lo que ocurriría fue el choque con África y la creación de grandes cordilleras alpinas.
El Mesozoico, por tanto, fue una etapa de calma aparente, pero de gran trascendencia. No nos confundamos, que fuese calmado no quiere decir que no sea importante, porque mientras las montañas se desgastaban, el mar acumulaba sedimentos que luego van a ser levantados, plegados y transformados en nuevos relieves. Es la clásica calma antes de la tormenta. Y esa tormenta llegaría en la siguiente era, donde los cambios afectarían al aspecto del planeta. Entramos en una de las etapas más decisivas de la historia geológica de España, la era terciaria, también conocida como la era de la orogenia alpina. Transcurre aproximadamente entre 68 y 1,7 millones de años atrás y fue un auténtico terremoto planetario. Las placas tectónicas volvieron a chocar y el resultado fue la formación de las grandes cordilleras actuales. Durante este periodo, la placa africana empujó con fuerza hacia el norte, comprimiendo la placa ibérica contra la euroasiática. Esa presión gigantesca hizo que los sedimentos que se habían acumulado durante el Mesozoico se plegaran y se elevaran, originando relieves jóvenes y muy abruptos. En este momento, cuando nacen los Pirineos, las cordilleras béticas y gran parte del sistema ibérico. De hecho, si los Pirineos son hoy una muralla imponente, es porque en el terciario se levantaron con una energía enorme, fruto de ese choque entre placas. Y lo mismo ocurrió con las béticas al sur, que se formaron al comprimirse el extremo de la placa ibérica contra la africana. Por eso el relieve andaluz es tan accidentado, con montañas altas, valles profundos y también con fallas activas. Pero la orogenia alpina no solo afectó a las nuevas cordilleras, sino que también rejuveneció los bordes del antiguo zócalo herciniano. En la mitad oriental de la cordillera Cantábrica, en el sistema ibérico y en Sierra Morena, los antiguos materiales paleozoicos se fracturaron y se levantaron de nuevo. Fue como si la Tierra estirara una piel arrugada, rejuveneciendo esos relieves antiguos. La meseta central también se vio afectada. El zócalo herciniano se fracturó en grandes bloques elevados, llamados hors, y en zonas hundidas llamadas grávens. Los hors formaron relieves como el macizo galaico-leonés, el sistema central y los montes de Toledo. Y los grávens dieron lugar a las cuencas del Duero, del Tajo y del Guadiana. Y así fue como se configuró definitivamente la meseta que conocemos hoy, elevada, fragmentada y con una inclinación clarísima hacia el oeste, lo que explica que la mayoría de los ríos peninsulares fluyan hacia el Atlántico. Y no podemos olvidar que durante esta era también se produjeron ciertos episodios volcánicos en puntos concretos, en Olot, en Girona, en el campo de Calatrava, Ciudad Real, y en el Cabo de Gata, en Almería. Y por supuesto, se formaron las Islas Canarias, de origen totalmente volcánico, resultado de erupciones submarinas en el Atlántico. En resumen, el terciario fue el gran arquitecto del relieve actual español. Las montañas que hoy vemos se levantaron entonces, los valles se definieron, las fallas marcaron las líneas del territorio y la red fluvial comenzó a establecer su recorrido. Es sin duda la era que dio forma definitiva a España. Pero incluso después de esta gran transformación, el paisaje siguió cambiando. La era cuaternaria es el periodo más reciente de la historia geológica de la península ibérica y comienza hace 1,7 millones de años y llega hasta la actualidad. Aunque puede parecer un tiempo enorme, si lo comparamos con los miles de millones de años anteriores, el cuaternario es apenas el último capítulo de esta larguísima historia. Durante esta era, el planeta vivió una sucesión de periodos glaciares e interglaciares. Durante esta era, el planeta vivió una sucesión de periodos glaciares e interglaciares. En los momentos más fríos, los glaciares avanzaron cubriendo las zonas más altas de la península, mientras que en las fases más cálidas retrocedían dando paso a ríos más caudalosos y a una intensa erosión. Los paisajes del norte y de las montañas del interior guardan todavía la huella de aquellos glaciares. En los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el sistema central, el sistema ibérico y Sierra Nevada se formaron circos glaciares, es decir, son valles en forma de U, y lagos de origen glacial, como los de Covadonga o Sanabria. Si subimos hoy día a esas montañas y observamos esos valles amplios y redondeados, lo que estamos viendo son
cicatrices del hielo. Fijaos cómo podemos extrapolar lo que vemos hoy a lo que ocurrió hace bastante tiempo atrás. Mientras tanto, en las zonas bajas, los ríos fueron encajándose y modelando terrazas fluviales escalonadas. Aquí los grandes ríos, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, fueron excavando sus cauces y creando niveles de terraza. A medida que el clima cambiaba, cada terraza marca una antigua posición del río, es decir, que es un testigo de su historia reciente. Además, el Cuaternario fue una época en la que se consolidó definitivamente la red hidrográfica actual y se establecieron las formas del relieve. Los procesos erosivos se intensificaron y los valles se hicieron cada vez más profundos. También hubo reajustes sísmicos y movimientos leves de fallas antiguas, recordándonos que la Tierra nunca está completamente quieta. Si lo pensamos, es durante el Cuaternario cuando aparece el ser humano y con él la primera intervención directa sobre el paisaje. Desde entonces, la acción humana también se ha convertido en un nuevo agente geológico. Modelamos montañas, desviamos ríos, extraemos materiales. En cierto modo, el Cuaternario, de hecho, ni siquiera ha terminado, sino que a día de hoy se sigue escribiendo. Y esto nos lleva al siguiente paso: comprender cómo funciona la tectónica de placas y por qué el relieve peninsular tiene esa estructura tan particular. Para entender la formación del relieve no basta con mirar la superficie, sería un error. Hay que mirar lo que ocurre debajo, el motor que hace que los continentes se muevan y las montañas se levanten. Esa explicación está en la tectónica de placas. La tectónica de placas es como el mecanismo invisible que dirige toda la historia. La corteza terrestre sabemos que no es una capa continua, sino que es un rompecabezas enorme formado por grandes fragmentos de rocas rígidas, las placas litosféricas, que flotan lentamente sobre un material más denso y semifundido llamado manto. Esas placas se mueven unos pocos centímetros cada año, y lo que parece poco, pero a escala geológica es un auténtico viaje, y sus movimientos van a provocar choques, fracturas y desplazamientos, que como consecuencia remodelan la Tierra sin descanso. Y la península ibérica está en una posición muy interesante dentro de este sistema. A lo largo de la historia ha sido una microplaca independiente que ha chocado, se ha separado y ha vuelto a chocar con otras mayores, como la euroasiática y la africana. Cada uno de estos contactos ha tenido consecuencias distintas. A veces acercamiento y compresión, otras distensión y hundimiento. De estos movimientos nacieron las orogenias, es decir, estos grandes levantamientos montañosos que marcaron la estructura del relieve. Durante el Paleozoico, el choque entre placas dio lugar a la orogenia herciniana, que creó los macizos antiguos. En el Terciario, la presión entre África e Iberia originó la orogenia alpina, con los Pirineos y las Béticas como protagonistas. Y entre medias, en las épocas de calma, el relieve fue erosionado y los materiales arrancados de las montañas se depositaron en cuencas sedimentarias, que más tarde esas cuencas serían deformadas y elevadas de nuevo. Así que cuando vemos un mapa geológico de España con distintas tonalidades, en realidad lo que estamos viendo es el resultado de millones de años de un baile tectónico, vamos a decirlo así. Zonas de colisión, fracturas, hundimiento y levantamiento. Y aunque parezca que todo está en reposo, la tectónica sigue actuando a día de hoy y lo notamos en pequeños seísmos en el sur peninsular, en los movimientos sísmicos de Granada o Almería o en la actividad volcánica de las Islas Canarias. Esto es la prueba de que el manto sigue empujando desde abajo. La tectónica de placa es, sin ninguna duda, el hilo conductor que explica toda la evolución del relieve. Y gracias a ella comprendemos por qué la península ibérica tiene una estructura tan compleja, con zócalos antiguos, cordilleras alpinas y depresiones recientes. Es el marco general en el que se insertan todas las formas del territorio. Veamos ahora cómo se distribuyen esas unidades sobre el mapa peninsular y qué rasgos morfoestructurales las definen. Ahora que entendemos cómo se ha formado el relieve y qué fuerzas lo han modelado, podemos mirar el resultado final con esas grandes unidades morfoestructurales de España. Lo que vamos a hacer es un pequeño esquema, una guía de lo que hemos estado hablando para selectividad.
Podemos decir que son el mapa final de todo este proceso, donde cada color, cada forma y cada tipo de roca nos cuenta una parte distinta de la historia. En la península ibérica podemos distinguir cuatro grandes tipos de estructuras: zócalos o macizos antiguos, macizos rejuvenecidos, los horst, las cordilleras de plegamiento y las depresiones. Empezamos por los zócalos, que son llanuras o mesetas de arrasamiento formadas por los restos erosionados de las antiguas cordilleras paleozoicas. Están compuestas por materiales silíceos muy duros, como era el granito o la cuarcita, y estos resisten la erosión con bastante firmeza. Un buen ejemplo lo tenemos en el macizo espérico, que es la base sobre la que se asienta gran parte de la meseta. Son terrenos antiguos, estables, que apenas han cambiado desde hace cientos de millones de años. Vamos ahora con los macizos antiguos o rejuvenecidos. Son también los conocidos como horst. Estos son piezas o zonas del zócalo que durante la orogenia alpina se elevaron de nuevo por fractura. Forman montañas medias de cumbres aplanadas porque aunque se levantaron en el terciario, conservan las superficies de erosión antigua. Ejemplos claros los tenemos en el sistema central, los montes de Toledo y el macizo galaico-leonés. Si te fijas, tienen un aspecto redondeado, no tienen unos picos agudos, y eso es precisamente señal de su antigüedad. Son montañas viejas que la Tierra decidió volver a levantar. Las cordilleras de plegamiento alpino. En cambio, estos son relieves jóvenes, están formados en la orogenia del terciario, y aquí predominan los materiales calizos que se pliegan con facilidad y las pendientes fuertes, con valles profundos y perfiles bastante escarpados. En este grupo están los Pirineos, las cordilleras béticas y los grandes relieves jóvenes de España. ¿En qué podemos notar su juventud? Pues precisamente en sus alturas y en su dinamismo. Todavía de hecho están en proceso de ajuste y de erosión activa. Entre estos grandes bloques hay zonas de estructura mixta, donde coinciden pliegues y fallas también. Un ejemplo es el sistema ibérico o el sector oriental de la cordillera cantábrica, donde el relieve combina características de ambos tipos, montañas fracturadas pero también plegadas. Y por último encontramos las depresiones, que son grandes cuencas sedimentarias formadas entre los macizos antiguos y las cordilleras alpinas. Se dividen en dos grupos: las interiores, que son los graben del zócalo meseteño, como Cuenca del Duero, Tajo y Guadiana, y también las exteriores, que son las llamadas prefosas alpinas. Son las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Estas últimas se formaron al pie de nuevas cordilleras y se fueron rellenando con sedimentos durante el terciario y el cuaternario. Y ahora sí, si lo miramos en conjunto, vemos cómo todo encaja: el núcleo antiguo de la meseta en el centro, cordilleras jóvenes alrededor y las grandes depresiones ocupando los bordes. Esa es la estructura básica del relieve español: un corazón viejo pero rodeado por montañas jóvenes. Y comprender este esquema es esencial para la selectividad, pero también para entender nuestro propio territorio, porque la geología no es solo ciencia, ya lo hemos mencionado, es la historia escrita en piedra. Cada paisaje que vemos es el resultado de ese proceso que comenzó hace más de 4.000 millones de años. Y con esto cerramos nuestro viaje por la historia geológica de España. Hemos visto cómo el tiempo, la erosión y los choques de placas fueron moldeando cada rincón del territorio. Y a partir de aquí, en la próxima sesión, daremos un paso más. Bajaremos de las eras geológicas al mapa físico actual para descubrir cómo se organizan las grandes unidades del relieve peninsular, porque si hasta ahora conocíamos el cómo y el cuándo, lo que nos toca es entender el dónde.